Esto no se pierde. Para saber Ahí está. qué más. A ver, cuéntame. Entonces, pero ¿cómo sabes? Yo no sé hacer eso. Es que cuando usted termina, mire, ahí está. Usted así. Ah, ya. Esto es todo lo que camina. 1 hora y 4. Sí. Ya. Distancia, 5 kilómetros. Ahí está. Su RC Buenos promedio días 100. amigos, bienvenidos a Fuego Político. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el jurista Ángel Delgado. A ver, esta semana se inició el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra sobre actos de corrupción durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua. Doctor Delgado, ¿cómo analiza usted este caso y qué se espera de este? ¿Una sentencia condenatoria para el expresidente? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muy agradecido por la entrevista. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de este medio y decirle que efectivamente lo que espero yo y lo que espera el país y las personas de buen vivir es que se haga justicia, ¿no? Ningún tipo de venganza, sino se haga justicia, y si el expresidente Vizcarra ha cometido delitos, entonces es justo, como cualquier ciudadano, que pague por ellos. Y para eso va a ser sometido a un juicio oral que es público, donde va a tener que defenderse de una acusación fiscal que a mi juicio es muy contundente, porque está centrada en un solo delito, ve usted. A diferencia de lo que hemos visto con otros fiscales que más se han dedicado a hacer pantominas en la prensa, y que cuando abren un proceso de investigación lo hacen por 10, 15 delitos, en consecuencia se forman volúmenes, torres de papel, y el proceso de investigación dura años y años y generalmente no se llega a ningún destino. En el caso concreto, creo yo que el fiscal de la causa, el doctor Suárez Atoche, ha tenido el buen criterio de fijar toda la acusación en un delito concreto, que es el cohecho, que en lenguaje común significa la coima. El señor hace una coima de 1 millón de soles frente a una empresa por una obra que debió, un dinero ilícito. Y por lo tanto, su probanza es muy clara, porque en primer lugar están los dichos de quienes fueron extorsionados por Vizcarra para que le diera este 1 millón de soles. Está además establecida la ruta del dinero, cómo se sacó el dinero del banco, se ha establecido el lugar, la casa y el sitio específico donde se entregó esta coima, y por lo tanto yo creo que los argumentos son contundentes. Por eso debemos esperar que luego de las articulaciones y defensas del caso podamos arribar a una solución que estimo yo será condenatoria por la contundencia de este caso. Por la contundencia de este caso, aquí no hay que investigar a 50, 100 Claro. personas porque se habría montado una organización criminal. Aquí tampoco hay colusión, es simplemente el señor Vizcarra que, abusando de su cargo y de su puesto, chantajeó a empresarios para que le dieran una coima. Punto final, ¿se da Claro. cuenta? Así se hace justicia, y creo que esto es un buen ejemplo de lo que hay que hacer y una enseñanza para aquellos fiscales figuretes que se pierden en el espacio con 50, 60 acusaciones que no llegan a ningún lugar. Ahora, doctor, si bien usted lo explica, la suerte prácticamente está echada para Vizcarra y es un proceso que no va a durar mucho, se habla de 3 o 4 meses. Sí, 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 eh, suficiente. hay un Porque hay un pedido solo de, delito, cohecho, se llama cohecho, que es claro, percibir una coima, un pago indebido. hay un pedido de prisión de 15 años para él por este caso. Si, Suficiente. si bien el proceso ya está a nivel de juicio oral, ¿hay algún recurso que pueda presentar? No sé, eh, declararme, no sé, colaborador eficaz. ¿Hay alguna forma de que él se pueda No, pues, prestar a esto? eso Ya es no podría. lo bueno de este proceso, es que no hay lugar a eso. Aquí no hay una pluralidad de agentes, ¿no? Es Vizcarra el que, siendo presidente, extorsiona y los extorsionados se han convertido en colaboradores eficaces, han hecho la denuncia y han demostrado que le han entregado este dinero. No solamente eso, sino que se ha establecido cómo se recogió el dinero, cuál fue la ruta del mismo, cómo se entregó en la casa de un amigo suyo, un compadre, el exministro Hernández, en cuyo domicilio, aquí en San Isidro,
un día determinado se hizo en la sala, inclusive se detalla con precisión el lugar, la chimenea donde se hizo entrega de este dinero. En consecuencia, aquí no hay mucha especulación, por eso le digo, aquí no hay que investigar a 100, 200 personas, como por ejemplo en el caso Cocteles, Claro. que en el caso de seguir se va a demorar pues, varios años, se da cuenta usted, ese juicio oral larguísimo, y no sé si va a llegar a algún destino. En cambio, en este caso concreto, el cohecho es un delito que lo comete, digamos, una persona de modo individual, ¿no? En este caso no ha tenido mayores cómplices, ¿no? Y ha extorsionado a otras personas, ¿no? Claro, ahora, hay que recordar que este no es el único caso por el que está investigado o denunciado Vizcarra, ¿no? Tiene un rosario de procesos que siguen después de este. Bueno, correcto, pero creo que este es importante y este debe marcar un antes y después en la Administración de Justicia, porque sabe que había una sospecha por parte de un sector importante de la opinión, incluso juristas, de que el señor Vizcarra, por haber estado vinculado al gobierno anterior y haber montado la Junta Nacional de Justicia, haber tenido una influencia importante en jueces y fiscales que les permitió, por ejemplo, destruir a sus adversarios políticos y cerrar el Congreso, tenía una suerte de protección, ¿no? Eso llamaba a sospecha porque la investigación, ve usted que en el año 20 ya había sido más o menos clara, inclusive cuando, recuerda usted que a fines del año 20 se produce su vacancia, por estos mismos argumentos, se da cuenta, y entonces se dijo que ya el juicio estaba, la investigación estaba casi terminada y se debía proceder al juicio oral. Bueno, ahí no sé qué ha pasado, ahí hay una serie de problemas, pero en fin, finalmente, 3 años y medio después, llegamos al juicio oral, que es el momento culminante, en el cual toda una investigación se resume en un documento que se llama acusación fiscal, que es el titular del Ministerio Público el que la sostiene, y la defensa técnica de Vizcarra tiene que desvirtuar esos argumentos. En base a ese debate, a ese diálogo, a ese enfrentamiento dialéctico, el juzgado, o la sala en este caso, tiene los elementos para establecer una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahora, doctor, usted mencionaba la Junta Nacional, ¿no? Digamos que esa fue prácticamente una creación de Martín Vizcarra. Usted lo ha dicho, ¿No? usted lo ha dicho, es una creación que además, en lugar de mejorar, ha empobrecido la Administración de Justicia, ha generado una sospecha que la justicia está politizada, que vale para unos, para otros no, ¿se da cuenta? Entonces espero que ahora con los nuevos miembros de la Junta que han sido elegidos, no por el Congreso, el otro día me hicieron una entrevista y la entrevistadora le echaba la culpa al Congreso, por Dios, ya basta, el Congreso tiene demasiadas culpas y allá ellos, pero en honor a la verdad, el proceso de selección de los magistrados es un proceso meritocrático en función a sus currículos, a sus entrevistas. Hay una comisión de altos funcionarios del Estado, ¿no? Donde está pues el Poder Judicial, está el Tribunal Constitucional, está la Defensoría, pero es una pluralidad de instituciones que a través de sus representantes hacen esta evaluación, han llegado a una conclusión determinada y yo espero, por el bien del país, de que esta nueva Junta pues, nos haga olvidar las sombras y sospechas que hubo con la Junta anterior. Ahora, doctor, con esta nueva Junta, ¿usted considera que se acaba este padrinazgo que había sobre cierto sector, incluido Martín Vizcarra? Bueno, evidentemente no lo puedo afirmar así contundentemente, pero sí quiero tener esa esperanza de que eso sea así y que en esta oportunidad, en base a la lección aprendida, aquello que no debe ser un organismo que por naturaleza tiene que ser independiente e imparcial, podamos tener una mejor Junta cuya función, ¿sabe cuál es? Es fundamental, es proveer al Estado equipos de jueces y fiscales idóneos para una función que es fundamental para cualquier democracia, la administración de justicia. Si eso, le pongo un ejemplo, si usted me permite, eso es como si en un partido de fútbol hay 2 equipos brillantes, pero tenemos sospecha que el arbitraje, ¿no?, está amañado a favor de uno. En ese momento se malogra el partido, el espectáculo se va al diablo, ¿o no? Entonces, y aquí los jueces, digamos, los que tienen que arbitrar, ver los reclamos, hacer investigaciones, pierden la noción de imparcialidad y la confianza y legitimidad que tenemos nosotros y los actores políticos, entonces la justicia no funciona. ¿Se da cuenta? Ese es un tema gravísimo. Ese es el peor déficit que tiene hoy día la justicia en el Perú, que no es creíble. ¿Por qué? Porque se ha sesgado, se ha politizado lamentablemente. Claro, ahora, esta Junta que se va,
va a ser recordada también por estos continuos enfrentamientos que había con el Congreso, ¿no? Que llegaba a instancias del Tribunal Constitucional y son pleitos de nunca acabar. Esperemos que con esta nueva Junta esto, digamos, no se repita, ¿no? Esperamos, pues por eso yo quiero hacer un voto de esperanza, porque tampoco... La otra es que se desaparezca la Junta, ¿no? Pero si la Junta va a sobrevivir, por lo menos que en esta oportunidad los integrantes que son nombrados por 5 años, con su conducta, con su actuación, nos devuelvan nuevamente la confianza que todos los ciudadanos tenemos que tener. Ahora, doctor, volviendo al tema de Martín Vizcarra, en una de sus declaraciones en este proceso, en esta semana, él tuvo una frase que muchos han cuestionado, que él dijo que, bueno, que no se iba a internar en una clínica y que no se iba a autoeliminar. Muchos han tomado esta última frase como una clara señal al suicidio, a la pérdida del expresidente Alan García. ¿Hacia ahí también apuntó este comentario, según usted? Bueno, es obvio, ¿no? Es una metáfora, es una alusión más que indirecta, ¿no? Casi al plexo de los hechos. Pero bien, yo me alegro que ni se corra, ni se hospitalice, ni se autoliquide, me parece bien, y que asuma pues su responsabilidad y vaya a la cárcel si es eso determina el Poder Judicial, ¿no? Como él tiene sangre fría propia de los reptiles, entonces quizás eso lo ayude, a diferencia de otros. Pero digamos que fue una frase, digamos, un poco elegante, ¿no? Ah, bueno, pues eso ya yo no le voy a pedir al señor Vizcarra formas de quien ha traicionado. Primero, traicionó a su mentor Kuczynski, que lo llevó a ser vicepresidente de la República, gravísimo error de Kuczynski, al margen de los errores de Kuczynski. Y luego traicionó a quienes, como el fujimorismo, de modo bastante tonto, lo llevaron a la presidencia de la República tras la vacancia, tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Entonces, un personaje así no tiene pues escrúpulos, su moral es de muy baja intensidad y bueno, ¿qué más se le puede decir sobre Ahora, el caso? doctor, en este proceso, digamos que Vizcarra no actúa solo, ¿no? Hay otros investigados también, pero por el cohecho, perdón, por el cohecho es solo, básicamente. Bueno, claro, probablemente, claro, o sea, en la elaboración de la... Pero mire, el delito aquí es muy sencillo, o sea, hay una empresa, se convocó a un organismo internacional, creo que la OMS, no me acuerdo cuál, para que haga el concurso. El concurso estableció un ganador, ¿no? Y entonces eso tenía que ser finalmente oficializado por el presidente del gobierno regional, el señor Vizcarra, en ese momento. Entonces, en lugar de él de firmar la resolución ya en base al trabajo que había hecho la OMS y le da al ganador, le dice más o menos así, ¿no? Bueno, si quieres que te firme el contrato, me tienes que dar 1.000.000 de soles. Claro. ¿No? Entonces, ese es el tema, punto. Eso es una decisión personalísima. Ahí no hay otras terceras personas. No sabemos si la obra estuvo sobrevaluada, ese es otro asunto que será materia de otra investigación. Estoy hablando del cohecho. El cohecho es un delito, coima, es la coima, es recibir una plata en forma indebida por una función que le corresponde a una autoridad. En este caso, Vizcarra lo que tenía que hacer era simplemente acatar el mandato del organismo internacional que había hecho la licitación pública y entre varios concursantes había determinado que creo que Obrainsa, creo que el nombre de la empresa, era la que ganó. Eso, o sea, eso no se ha puesto en discusión. Lo que se ha puesto en discusión es que al momento de firmar el contrato, te dice, si yo quieres me tienes que dar 1.000.000 de soles. Y ahí es donde viene el conflicto. Claro. ¿Se da cuenta? Ese es el tema, ese es el delito específico. Eso se llama cohecho. Claro. Ahora, doctor, digamos que este caso viene del 2014 más o menos, ¿no? Sí, pues ha demorado mucho tiempo. Entre otras cosas, vea usted, estuvo puesto en suspenso, entre paréntesis, porque mientras el Vizcarra era presidente de la República, gozaba de la inmunidad que le da el artículo 217 de la Constitución, que dice que el presidente solamente puede ser investigado, procesado, acusado por 4 causas, ninguna de ellas los delitos de corrupción, ¿no? Traición a la patria, cerrar el Congreso, ilegalmente, ¿no? Impedir las elecciones municipales, regionales, impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Como ninguna de estas causas
digamos, fue la que se puso en acción. Entonces el juicio que ya venía de atrás se suspendió Claro. hasta que dejara el cargo. Cuando él deje el cargo, se reinicia el proceso. Ahora, recordemos que se, se califica como una traición lo que le hizo a PPK, ¿no? Esta traición y esta permanencia de él como presidente también buscaba este estancamiento de su caso, ¿cree usted? Es muy probable, ¿ah? Mire, yo tengo una información que, bueno, repito, yo no he estado ahí, ¿no? Dice que toda la campaña contra el fiscal Chávarri, que él desarrolló de modo brutal, gigantesco, masivo, con el apoyo de muchos medios, eso es grave incluso, era para que no se investigue estas y otros asuntos que tenía él en Moquegua y que ya se sabía que estaban caminando. Entonces él quería tener una fiscalía totalmente a su favor. El señor Chávarri, cuando fue nombrado fiscal de la Nación, lo hizo no por ninguna maniobra, sino fue nombrado por sus pares en base a un procedimiento ya establecido que era el fiscal más antiguo. ¿Se da cuenta? Entonces le tocó y fue votado por aclamación, si se puede decir. Entonces, hubo una campaña terrible contra él. Lamentablemente el doctor Chávarri era un buen magistrado, sin embargo, no estuvo a la altura, pienso yo, del manejo de una institución en un momento de grave crisis. Entonces se dejó un poco encimar, apulear, al final tomó una medida que no era la más conveniente y Vizcarra consiguió su objetivo, que era deponerlo, y pusieron a una amiga suya, ¿no? La fiscal, se me ha ido el nombre de la cabeza. Zoraida Ábalos. La señora Zoraida, claro, ¿no? Muy amiga de él y que evidentemente lo protegió durante todo su mandato, ¿no? Ahora, Entonces, eso es, sí, efectivamente hay una explicación de por qué se comportó así, porque quería aplacar, pero estos juicios venían de atrás, ¿se da cuenta? Se suspendieron cuando era presidente, no los pudo eliminar y entonces ahora se han retomado y estamos ante el juicio oral, donde el señor tendrá que responder muy fácilmente si es que recibió o no Claro. la coima del millón de soles que le imputa la acusación fiscal. Ahora, usted mencionaba al exfiscal Chávarri, ¿no? Justo tenemos Sí. unas imágenes de unas portadas en la que alguna prensa mencionaba, ¿no? A Chávarri, decía, por ejemplo, en La República, el lado oscuro de la elección de Chávarri, ¿no? Anunciaban un audio de Inostroza pide a Camayo organizar un almuerzo para defender al actual fiscal de la Nación, ¿no? Mentira, mira, eso es pura patraña, ¿eh? Porque incluso así era irrelevante. Le estoy diciendo que Chávarri fue elegido por unanimidad, incluso por Pablo Sánchez, incluso por Zoraida Ábalos. Ahí están sus votos. Eso es historia, esos son datos, son hechos. ¿Por qué? Porque se siguió una tradición de tiempo atrás de que el fiscal era el más antiguo. Él no tenía que manipular a nadie. Claro. Todos los 5 miembros de la Junta en ese momento votaron por él. Entonces, que Nostroza haya querido ayudar a su amigo eso es secundario, no tiene nada que ver. No opaca ni deja con mácula la elección del señor Chávarri, que por cierto era un magistrado muy reconocido, un magistrado con una foja impecable. Había estado en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Con jueces que también que habían dado una importante labor en este momento dramático de la vida republicana. Entonces el señor no tenía pues antecedentes. Claro. Lo único que lo acusan es haber conversado, o sea, todos los jueces fiscales conversan entre ellos porque son pares entre ellos. Inclusive él era miembro de la Academia de la Magistratura, donde también era miembro el señor Inostroza. Obvio que conversaran. Claro. Pero digamos Ninguna que conversación es delictiva, no se han puesto de acuerdo para asaltar, para matar a nadie. Pero digamos que había una desesperación, ¿no? De Vizcarra por... Absolutamente. O sea, eso es un típico... Eso fue una cosa infame. Eso quedará en la historia como tal. Inclusive yo creo que hay que seguir analizando, porque el tema de los cuellos blancos del puerto tiene efectivamente una base en acto de recurrencia en el Callao, o sea, donde está Ríos, el vocal de la presidente de la Corte del Callao. Hay la investigación a unos delincuentes que parece que tenían relaciones con policías, con aduaneros,
y con algunos jueces y secretarios de juzgado. Entonces, se autoriza, ve usted, a levantar el secreto de las comunicaciones y hacer un chuponeo legal. Ahí interviene la DIVIAC y ahí interviene el famoso colchado. Entonces, ¿cuál fue la maniobra, si usted me permite? La maniobra fue, a partir de esas conversaciones, sin tener la autorización y de modo irregular y contrario a la ley, se chuponea ilegalmente a magistrados, tanto del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Fiscalía y del Poder Judicial, que no estaban comprometidos en este caso del Callao, ¿se da cuenta? No estaban comprometidos. Es como si mañana hay un allanamiento en la casa, en un inmueble en San Isidro, en la Urbanita tal. Entonces resulta que con esa autorización me allano no solamente de la cuadra, sino a la mitad del distrito. Eso no puede ser, ¿se da cuenta? A ver qué Aparte, encuentro. son fiscales supremos, jueces supremos, no, para poder levantar el secreto se requiere de un protocolo especial. Lo dice el Código Procesal, no lo digo yo. Entonces, es ilegal. Pero todo esto se festinó, todo esto se dejó de lado. Es increíble cómo hemos vivido una página tan horrorosa en la vida republicana, donde las formas jurídicas fueron pisoteadas groseramente para conseguir un propósito político que lo consiguió. ¿Cuál fue el objetivo? Usar el aparato judicial y el Ministerio Público para destruir a los enemigos de Vizcarra y terminar con el cierre del Congreso. Eso fue lo que... Y bueno, y vamos a decir que sí, que claro que tuvo éxito. Bueno, por eso tendrá que responder también, pero hoy día Vizcarra está respondiendo por el cohecho Claro. que había cometido. Bien, doctor, usted mencionaba que este caso es bastante sólido, esperemos que dure 3 o 4 meses este juicio. Esperemos que sí, porque justicia que demasiado larga no es justicia. Así es. Doctor, queremos agradecerle la entrevista. A usted un fuerte abrazo, les agradezco. Hemos conversado un tema muy importante que yo creo que la ciudadanía poco a poco tiene que empezar a comprender cómo ha sido la mecánica del poder en aquellos años realmente oscuros para la vida republicana. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el jurista Ángel Delgado. Hemos analizado un poco la situación de Vizcarra y él hacía también un análisis de toda esta maquinaria, este plan que hizo Vizcarra y que terminó con el cierre del Congreso y con la creación de la Junta Nacional de Justicia, que esperemos que con estos nuevos miembros tenga una mejor actuación. Esto fue Fuego Político y los invitamos a seguirnos en las próximas semanas. Muchas gracias. Buenos días.